Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre las mujeres en la campaña electoral de México. Si tú te fijas, el movimiento feminista en México es muy fuerte, pero el mensaje que más resuena es el de la seguridad de las mujeres, es el de los feminicidios. Al fin y al cabo, recordar que la mitad del electorado son mujeres. Yo creo que lo más importante aquí es garantizar nuestras libertades y creo que como estamos ahorita, pues se nos están cortando mucho. Un tema importantísimo y la verdad es que en unos pocos meses lo más probable es que México va a tener a su primera mujer presidenta. Es una gran noticia. Ahora bien, me da la sensación de que con esa noticia no van a cambiar inmediatamente las realidades que viven las mujeres en México. Para hablar sobre este tema, me acompaña Isabela Cota. Ella es periodista de El País y se especializa en temas de economía, finanzas y también en el tema de género. Isabel, un gusto saludarte. Gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Y también Azucena Rojas. Juntas vamos a intentar destrabar este importantísimo tema del género de las mujeres en el contexto electoral mexicano. Isabel, la primera pregunta, antes de hablar quizás sobre las propuestas de las candidatas, del candidato, ¿cuál es el punto de partida para ti para hablar sobre ese tema? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, estamos saliendo de un sexenio en donde se desmanteló el sistema de cuidados que había. Ahora, ¿por qué estamos hablando del sistema de cuidados cuando estamos hablando de género o de mujeres? Porque en este país, como en la mayoría de los países del mundo, el tema de los cuidados recae de manera desproporcionada sobre las mujeres. Incluso esta fue una administración de Andrés Manuel López Obrador en donde el propio presidente promovía esta idea de que las mujeres somos más apegadas a los padres, más apegadas a los hijos y por lo tanto los adultos mayores y los niños eran responsabilidad de las mujeres en cada hogar. Al mismo tiempo, lo que vimos es que se eliminaron las estancias infantiles, se eliminaron las escuelas de tiempo completo y otro tipo de centros y organizaciones que tomaban el cuidado no solo de niños y adultos, sino también de personas discapacitadas, que también recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres. Entonces, en este contexto estamos llegando a las campañas electorales. También esto tiene que ver con el mercado laboral. O sea, una mujer que no sabe, que no tiene dónde dejar a sus hijos o a su madre, que es una adulta mayor, por ejemplo, no puede ir a buscar un trabajo si se tiene que quedar a cuidarla. Entonces, tenemos una tasa completamente desproporcionada de la participación laboral entre hombres y mujeres. Solo el 47% de las mujeres y el 76% de los hombres. Entonces, estamos entrando a las campañas electorales en una situación de desperdicio total del bono de género que tiene México, en donde si incorporáramos a las mujeres de manera completa a la economía, veríamos un incremento de cerca del 2,4% del PIB anual. O sea, sí, eso es sí, realmente impresionante, sin duda, Azucena. Ujú. Y muchas gracias, Beata, y muchas gracias, Isabela, por estar con nosotras, que es un tema me parece muy relevante porque realmente creo que esta elección, además de, claro, estar contentas y muy orgullosas de tener a las primeras dos candidatas, es momento de hablar de cosas de fondo que nos interesan a las mujeres. Y creo que estas cuestiones que tú estás hablando son cruciales y sustanciales para poder avanzar en nuestro desarrollo. Y antes de ahondar mucho en eso, me gustaría que también nuestro público pues conociera las motivaciones de tu libro que acabas de publicar que se llama Suerte o Desastre. Y me parece fundamental que sepamos un poquito qué te motivó a escribirlo. Creo que yo leí un capítulo, el bono de género justo, permitieron al gobierno y me encantó ver pues toda esto, cómo nos vas contando la narrativa de tu ida a las mañaneras, de la comunicación del presidente, pero el enfoque es el género. Entonces, me encantaría saber qué te motivó a ir de una descripción de una mañanera a hablar de este tema tan relevante para nosotras. Lo que me motivó es la manera en que se comunica el presidente, que es tan efectiva.
O sea, estamos ante un político de un calibre que yo no creo que habíamos tenido en México antes y su instrumento de mayor peso ha sido la comunicación. Como bien apuntas en el capítulo del bono de género de mi libro, abro con esta historia de un periodista que le cuestiona al presidente sobre una medicina contaminada en Tabasco, que en ese momento había cobrado una víctima nada más. Esto terminó siendo una historia de muchas víctimas más, trágicamente. Y lo que hace el presidente es que habla sobre ese caso durante exactamente un minuto y después voltea la conversación para hablar de cómo el caso de la guardería ABC bajo la presidencia de Felipe Calderón fue una tragedia enorme y por lo tanto había que eliminar las estancias infantiles. O sea, una manipulación terrible, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo que me motivó para escribir este libro es precisamente que esta es una presidencia que tiene muchas cortinas de humo, mucha pirotecnia, muchas ilusiones en su mensaje, y alguien se tiene que sentar a desmantelar eso, ¿no? Y eso es lo que yo hago en el libro, y es en cada capítulo lo hago y muestro con datos cómo el mensaje del presidente es equivocado o es una mentira o es un engaño. Eh, y ese es como lo que me motivó más que nada. Ahora bien, en ese libro, obviamente, y en tu comunicación tocas el tema relevante de este desmantelamiento del sistema de cuidados, y en ese contexto, sin ninguna duda, el asunto de las estancias infantiles, pues fue, podríamos decir, de los primeros shocks que hemos vivido en esa Sí, administración. O sea, se cortan así de raíz y sin una, digamos, una sustitución adecuada y con un mensaje, digamos, totalmente equivocado. De hecho, hace poco justamente apareció un estudio realizado por el Banco Mundial que toma en consideración o toma como ejemplo como varios, digamos, varios herramientas o varios programas que se han usado en algunos países de América Latina para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Y analizan precisamente el tema de las estancias infantiles. A partir del año 2011, o sea, antes de Peña Nieto, creo, y en los tiempos de Peña Nieto, al menos parcialmente, del presidente Peña Nieto. Y de este estudio sale que las estancias infantiles han contribuido que la fuerza laboral, digamos, de la inserción de las mujeres en el mercado laboral ha aumentado de 16 a 18 puntos porcentuales. O sea, son datos que pues, han aparecido hace poco sobre la base de los estudios del Banco Mundial, por una parte, y hay también otros países de América Latina, algunos programas que se consideran ahí en ese contexto. Entonces, efectivamente, el tema, digamos, de las estancias infantiles es uno de los temas, sin ninguna duda, pues más marcados en esa administración y a ver qué pasa en ese contexto, ¿no? Porque tú si has visto las propuestas de los candidatos, las candidatas, me parece que están como alejándose de lo que propuso en su momento, hizo en su momento el presidente mexicano. ¿Es así o es solamente una intuición o una imagen equivocada que tengo? pues mira, yo lo que veo, bueno, antes de entrar a eso, 18% es una tasa increíble. O sea, hay que tomar una pausa para tomar en cuenta ese dato. O sea, si eso no nos dice algo para ejercer la política pública, o sea, ¿qué estamos esperando, no? Mira, yo lo que veo en términos de las candidatas y el candidato es quizás muy temprano, pero, por ejemplo, Xóchitl Gálvez ya tiene toda su plataforma en el Internet, entonces puedes ver en cada uno de los temas qué es lo que propone. Y es muy chistoso cómo Xochitl tiene la libertad de proponer lo que es básicamente un regreso al modelo de las estancias infantiles. Como ella es la oposición, ella lo que está proponiendo es precisamente recuperar el sistema de cuidados que había antes, que son guarderías, estancias, escuelas de tiempo completo, etcétera, ¿no? Es más difícil para Claudia Sheinbaum, porque precisamente ella representa la continuidad. Entonces, me llama la atención cómo ella utiliza un lenguaje como vamos a crear centros públicos de cuidados,
Pues, ¿qué es un centro público de cuidado? Pues es una guardería, ¿no? Es un CENDI. O sea, es el mismo sistema que su jefe ya desmanteló. Entonces, a lo mejor ella se refiere a que estas van a estar 100% como financiadas y operadas por el Estado, a diferencia del modelo de concesiones que tenían antes muchas de estas estancias. Pero la realidad es que siempre ha sido un modelo mixto, siempre ha habido de ambos. Entonces, no estoy muy segura, como dices tú, Beata, o sea, como que lo están diciendo, pero sin decirlo, ¿no? Porque pues están en este como juego complicado de la continuidad y al mismo tiempo tener que reconocer que es una necesidad urgente de las familias en México. Y ahí una pregunta que, dado estos comentarios que tengo, es, ¿qué tanto este es un tema de campaña en esta elección, ¿no? Porque, y no que no lo sea, o sea, si lo vemos en términos de relevancia, si lo vemos en términos de que esto afecta, pues, al 50% de la población, a la pérdida de todo lo que se había logrado, me parece que es muy relevante, pero cuando vemos las encuestas o vemos las tendencias, pareciera que se desdibuja. O sea, yo no lo encuentro como incluso en las encuestas de opinión pública, que se ha marcado este tema en particular como una de las principales preocupaciones de las y los mexicanos. Lo que me parece ahí muy importante recuperar y destacar de tu libro es un tanto cómo el lenguaje que utiliza tanto el presidente como probablemente la candidata pues, oficialista nos está llevando a no fijarnos en esto. Pero por otro lado, sí veo que la oposición se está haciendo un intento por justamente como rescatar estos temas y hacernos ver todo esto que Beata decía que pues, estamos perdiendo al no tener estos mecanismos institucionales de cuidado, ¿no? Porque por el otro lado se nos dice sí, nosotros estamos dando transferencias directas a las familias para que ellos decidan y no es que los niños se queden sin cuidado, sino ellos van a decidir, pero ¿qué es lo que realmente ha pasado con ese desmantelamiento? ¿Qué implica el que se dé el dinero hacia las familias? ¿Y qué hacer para, como ciudadanos, para cuidarnos de esa comunicación maniquea de lo que realmente sucedió y de lo que realmente necesitamos para el desarrollo de las mujeres y su economía y su independencia también hacia futuro? Sí, yo coincido contigo, Azucena. O sea, a mí me da mucho coraje ver que como que se está perdiendo en el fondo de la elección, por lo menos este tema. Y yo lo que yo creo es que, o sea, yo entiendo por qué. Yo entiendo a los ciudadanos que ven estos temas y dicen como, pero es que, o sea, pirámide de Maslow aquí. Si tú te fijas, el movimiento feminista en México es muy fuerte, pero el mensaje que más resuena es el de la seguridad de las mujeres, es el de los feminicidios, es el de que queremos estar vivas. Ya si lográramos estar vivas, entonces a lo mejor ya podemos preocuparnos un poco más sobre queremos trabajar, queremos poder tener un ingreso propio, queremos poder tener nuestras propias finanzas. Pero es tan básico lo que estamos pidiendo que creo que en el fondo se siente un poco como un privilegio salir a exigir, oye, queremos un sistema de cuidados que nos funcione. Y esto es muy, muy triste. Y también es parte de la razón por la que le dediqué un capítulo entero al bono de género y es uno de los capítulos más largos, porque muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta que esto es un derecho que tenemos las mujeres. O sea, muchísimas mujeres en México no se han dado cuenta que el trabajo que ellas hacen en su casa es trabajo no remunerado, que debe ser remunerado, ¿no? Entonces vamos paso a paso y yo creo que desde el punto de vista de los ciudadanos, lo que tenemos que hacer es exigir que se cumplan nuestros derechos y hacer un ejercicio de rendición de cuentas a los gobernantes y decir, yo no puedo salir a trabajar en un trabajo formal porque tú no me permites, tú no me ofreces una opción para dejar a mi hijo discapacitado o a mi hijo menor de edad o a mi padre adulto mayor. Sí, en ese sentido yo creo que Isabel tocas el punto clave, o sea, lo primero es sobrevivir y después preocuparse por lo demás, ¿no? Pero lo demás sí es muy relevante, como lo mencionas, porque efectivamente si vemos los índices de Gender Gap, brecha de género, que cada año publica
el Foro Económico Mundial, pues la verdad es que hay 4 dimensiones cuando hablamos de la igualdad de género y digamos de la brecha de género, mejor dicho. Una dimensión política, dimensión económica, dimensión educación, dimensión salud. Y donde peor sale México es la dimensión económica. Además, obviamente, de todo el tema de la violencia de género y, digamos, las mujeres que cada día son asesinadas, ¿no? Que eso no lo incluye, yo diría, este índice en sus estadísticas. Pero el tema económico es realmente donde hay más rezago en el contexto mexicano, digamos, cuando hablamos de la brecha de género. Y se ha avanzado en lo político, se ha avanzado en lo educativo, digamos, en salud incluso, pero lo económico queda como una parte, digamos, una pata coja básicamente, de una mesa que no puede funcionar, una persona que no puede tener, digamos, independencia, plenitud en todos los ámbitos porque le falla lo económico. Entonces sí es importante insistir en este asunto. Y yo creo que ha habido como un problema grave también, además de la política del presidente, a eso se suma el tema de COVID, ¿no? Que ya se nos olvidó un poco el asunto, pero la verdad es que el tema de COVID pues afectó también, empeoró la situación. Si hoy podemos hablar, Isabel, que ya hemos regresado, digamos, en ese ámbito, en ese asunto, a la época prepandemia o seguimos con los rezagos, digamos, en cuanto a las mujeres y su participación económica. Yo creo que estamos rezagadas, o sea, yo creo que perdimos muchísimo las mujeres bajo este sexenio. O sea, la cuarta transformación se retrajo de muchos frentes y muchos de ellos de manera importante fueron el de salud y el de educación. O sea, fueron sectores que han sido gravemente afectados por la falta de recursos y una incompetencia por parte del gobierno. Y estos son dos sectores que impactan a los cuidadores en las familias, que suelen ser las mujeres. Entonces, perdimos en el balance neto de las cosas totalmente las mujeres. En el libro entrevisto a Aide Zamorano, que es esta activista que se llama Mamá Godín, que precisamente lucha por los derechos laborales de mujeres y de personas cuidadoras. Y ella compara a la pandemia como con el sismo de la Ciudad de México de hace 30 años, en donde murieron muchísimas personas. Y dice, después del sismo, ahora el peor desastre en gestión del gobierno mexicano en la historia es la pandemia. No solo por la pérdida de las vidas, sino por lo que perdimos las mujeres y por la resistencia del gobierno por vacunar a las infancias, que tardó muchísimo tiempo, por ejemplo. Entonces, yo diría que definitivamente en el balance, las mujeres perdimos muchísimo y en el ámbito económico especialmente bajo esta administración. Y por ejemplo, ¿qué pasa con estas políticas de cuidado? De acuerdo a tu investigación, ¿qué es lo que permite que mejore nuestro desarrollo económico como mujeres al tener estas políticas? O sea, porque creo que no nada más es confundirnos o quedarnos con la cuestión superficial de que tenemos un lugar en donde tener a los niños, sino yo creo que hay otras cosas adicionales que a veces no alcanzamos a ver de por qué sí es importante tener un lugar especial para la niñez, ¿no? O incluso también para los adultos mayores cuando también requieren de cuidados. ¿Y qué genera pues el tener esos espacios para la niñez, para los adultos mayores, pero también qué genera a las mujeres para poder salir a desarrollarse? ¿O qué es lo que nos está frenando, no? El no tener. Es una pregunta súper interesante porque, y me parece increíble que estoy hablando con dos académicas del TEC de Monterrey sobre esta pregunta, porque tenemos algunas ideas, pero no sabemos a ciencia cierta, esa es la verdad. Las instituciones educativas superiores como el TEC de Monterrey, como otras grandes universidades a nivel mundial, debieran de tomar las riendas de esta pregunta para llegar a, como dicen los gringos, to the bottom of it. Yo recupero en el libro una investigación de la OSD que habla sobre cómo son dos factores los que llevan a las mujeres a tener más hijos y son tener un buen ingreso por parte de su trabajo y tener un lugar en donde se sienten seguras para poder dejar el cuidado de sus hijos mientras ellas trabajan. Esos son solo dos componentes. Pero yo creo que nosotras aquí sabemos que son más componentes, ¿no? O sea, no nada más se trata de eso. Eso es claro que nos aligera la carga, pero eso no es solo, eso no lo puede ser todo. Y yo creo que hay un déficit de investigación
en esta rama de la política pública precisamente porque se trata de las mujeres. Y hay que llamar la atención a eso y hay que abordarlo, yo pienso. No, esto sin duda, o sea, es importantísimo, digamos, tener una base de investigación para, pues, realizar unas políticas públicas, pues, más sabias y más, conscientes, ¿no? Desafortunadamente, sí, esos casi 6 años de la administración se han caracterizado por ausencia de tomar en consideración, investigaciones y no solamente en esas, sino en otras políticas, ¿no? En otros ámbitos. Y la pregunta es si con la futura presidenta, sea quien sea, podemos esperar algunos cambios en ese ámbito, ¿no? O sea, ser mujer no significa necesariamente, o sea, ser mujer con el poder no significa necesariamente que cambien las cosas relacionadas con, pues, el tema de género. Y aquí, pensando en este podcast, me llegó a la cabeza, pues, un ejemplo muy interesante en los Estados Unidos. Presidente Barack Obama, primer presidente afroamericano. ¿Significó eso un cambio sustancial para la población afroamericana en los Estados Unidos? Pues no del todo, o sea, sí ha habido cambios, sensibilización, etcétera, etcétera, pero no hay una transformación, digamos, total en cuanto a las relaciones entre los grupos sociales o étnicos en los Estados Unidos. O sea, ¿qué puede significar una mujer presidenta para las mujeres? Pues mira, es que es una cosa rara porque hablas de Obama, por ejemplo, y en ese momento muchas cosas cambiaron para las personas afrodescendientes, afroamericanas, en términos de representación. Claramente hubo un como shift cultural en ese sentido. Ahora, en términos de política pública o de programas sociales o de cosas más de acción que hace el gobierno, tú sabes, o sea, nosotros sabemos que es mucho más difícil. Yo quiero pensar que, hablando de las dos candidatas punteras, estrictamente, pues bueno, podemos tener una idea de qué esperar de Xóchitl Gálvez, porque ya hemos tenido gobiernos del PAN y ya hemos tenido gobiernos del PRI, y que son ligeramente más tecnocráticos, que abordan con cierta cautela los temas de género, pero nunca realmente con el ímpetu y los recursos que se requieren, ¿no? ¿Es injusto decir que eso debemos esperar de ella? No me parece. Si ella quiere llegar y desafiar nuestras concepciones del PRI y del PAN en el pasado, bienvenida. Realmente yo quiero que la próxima presidenta, si es Xóchitl Gálvez, que llegue y así me diga que ella no es prianista para nada y que va a ser mucho mejor. ¿Qué sabemos de Claudia Sheinbaum? Pues fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hay cosas positivas en su mandato, como las hay negativas. El tema de movilidad, por ejemplo, pues sí lo impulsó mucho durante su tiempo, pero nunca se identificó con las causas feministas. Incluso durante las marchas del 8M, ella fue muy crítica de las feministas. Entonces, yo no esperaría de Claudia Sheinbaum que de repente se convirtiera en una mujer feminista empoderada que va a abanderar las causas feministas, empezando por el sistema de cuidados. Ojalá yo esté equivocada, pero yo en lo personal y de acuerdo a lo que yo veo en su historial, eso es lo que esperaría. Pues es un panorama un poco, yo diría, gris, o sea, mal o peor, ¿no? Pues Desafortunadamente, o sí. sea, así como que haciendo un resumen en 2 palabras, ojalá sea distinto, pero sí es cierto que el tema de la representación política es relevante también, ¿no? Para que, pues, el país se sacuda un poco en las Claro. profundidades, ¿no? Sí, creo que, o sea, como que está bien reconocer el avance que ha habido en este país, que además considero que de repente ha sido rápido, ¿no? Sí. Probablemente hace 6 años no estaríamos pensando en un escenario como el que tenemos ahorita, en donde al menos ya tenemos una certeza, que es vamos a tener una mujer presidenta. Y nadie está cuestionando el no va a poder, ¿no? Eso lo escuchaba hace un tiempo, que eso ya es una ganancia, ¿no? No, ya dejamos un tanto atrás ese discurso, sino más bien nos estamos preguntando en el cómo lo van a hacer y también un poquito esta conciencia por lo que hemos vivido, de decir que sea mujer no representa, no garantiza que va a hacer las cosas bien y de fondo, ¿no? Y creo que aquí sí sería un llamado a que ellas pues enarbolen este tema por lo que representan, por lo que son,
que también, como bien dices, acudan a lo que se ha investigado, a los análisis comparados en otros países. Creo que hay mucha información, creo que se puede recabar y creo que en sus equipos de campaña podrían tenerlos. Y pensando un poco más allá en lo que hablábamos de lo que es el sistema de cuidados, pues creo que, como bien decíamos, puede beneficiar en muchas áreas a este país, incluso en el tema que más nos atañe, que es el tema de la seguridad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque creo que teniendo un sistema de cuidados, vamos a tener desde la primera infancia, pues, niños mejor cuidados, niños mejor preparados. Sabemos que son niños cruciales para una buena preparación. También tú lo mencionas en tu libro, y es muy bien sabido que el tema de violencia hacia la niñez, donde más se da es desafortunadamente en los hogares. Entonces, tenemos que tener estos lugares de protección y de desarrollo para estas nuevas generaciones, y también eso nos va a ayudar a que las mamás o las madres y también a las mujeres en general, pues vivamos un poco más tranquilas, más seguras, sin tanto estrés, para poder desarrollar nuestras capacidades y también, pues, elegir, ¿no? Yo creo que lo más importante aquí es garantizar nuestras libertades y creo que como estamos ahorita, pues se nos están coartando mucho. Entonces, ojalá, Isabela, lean tu libro, ojalá nos escuchen nuestras candidatas y pues ojalá que realmente se tomen muy en serio este tema que es muy importante para las campañas políticas. Sí, ojalá que sí. Me parece a mí muy irónico pensar que las feministas pusimos a las candidatas presidenciales y ahora no estamos seguras de que van a siquiera escuchar lo que pedimos. O sea, como que qué situación tan absurda, ¿no? Pero bueno, en este tiempo de política todo se vale y vamos a tener una campaña muy interesante, por lo menos, y yo voy a estar checando con lupa cada desarrollo. Ahora bien, Isabela, son dos candidatas, digamos, en las punteras, básicamente, de acuerdo con las encuestas, pero queda Movimiento Ciudadano en el tercer, digamos, lugar, con una gran diferencia. Pero por otra parte, yo creo que sí sería interesante ver también la propuesta que viene de este partido, de alguna manera, como tú la ves, porque al fin y al cabo no son solamente elecciones presidenciales, son elecciones pues en diferentes niveles al legislativo y también pues en algunos estados. Entonces, ¿tú ves por ahí algo que destaca quizás en cuanto a la propuesta sobre las mujeres en este partido? La respuesta corta es no, y es como muy interesante ver esto. O sea, yo me puse a documentarme sobre todas las propuestas que tienen que ver con mujeres de los tres candidatos o las tres candidatas, y de Álvarez Maínez encontré muy poco. O sea, ha mencionado becas para mujeres y ha mencionado volver a como recuperar el Sistema Nacional de Cuidados, pero no ha ido mucho más allá. Entonces hay poco que decir realmente sobre el tercer candidato. Ah, de acuerdo, pues vamos a ver si en los debates, quizás que vamos a tener debates, al menos yo creo que tres debates, ¿no? En, digamos, diferentes niveles, etcétera. Pues vamos a ver si hay algunas propuestas concretas y cómo los periodistas, las periodistas que llevarán esos debates, pues tratarán ese tema de las mujeres, que es muy relevante sin ninguna duda. Y en ese contexto, Isabel, tú mencionas también de que además de la política, digamos, del gobierno de desmantelamiento, las circunstancias, etcétera, etcétera, hay un tema de mentalidad, ¿no? Muy importante el tema de mentalidad a la hora de enfrentar el asunto de pues, la igualdad de género, básicamente, ¿no? O sea, esos 6 años, ¿cómo tú los ves desde esa perspectiva? O sea, ¿ha cambiado algo o seguimos, digamos, con muchos problemas en ese sentido en México? ¿Hay aceptación o no hay aceptación, digamos, de esa nueva forma de ver a las mujeres? Yo creo que México no está exento de la polarización tan fuerte que estamos viendo en todo el mundo, la polarización política. Y aquí el tema de género ha explotado mucho. Lo que yo veo es que mucha gente que es seguidora de AMLO ha como endurecido su postura de que las mujeres, su postura patriarcal, que las mujeres pertenecen en el hogar cuidando a la familia. Y luego tenemos todo un movimiento, sobre todo de mujeres muy jóvenes, que no solo cada vez se identifican como más liberadas y que quieren pertenecer al mercado laboral, sino que es un rechazo absoluto de lo que propone el presidente.
Entonces, yo veo que esto es bueno que, digamos, haya un movimiento tan organizado como el movimiento feminista, pero esta polarización yo pienso que sí se exacerbó durante este sexenio, en parte por la Cuarta Transformación y en parte por el contexto global en el que estamos ahora. Sí, es un tema sin ninguna duda. En todo caso, no sé si Azucena quieres añadir algo porque vamos a estar cerrando. Sí, muchas gracias, Beata. Pues nada más hablar de esas contradicciones que creo que no tenemos que quitar el foco de ahí, ¿no? Hemos dado muchos avances y que bueno, se ve muy bonita nuestra Cámara de Diputados con paridad de género, pero de fondo falta mucho. Y yo sí quisiera también, aprovechando, y porque a ellos nos debemos mucho, a ellas, hablar de las jóvenes que tú mencionabas, ¿no? Y que hace poquito comentaba que me sentí muy orgullosa de ver que en las marchas, ahí estaban en su mayoría jovencitas. Y creo que ahí hay mucha fuerza y ellas espero que se dejen escuchar, que no suelten la voz y que exijan lo que saben que necesitan. Y las urnas, para eso están, ¿no? Siempre les digo, ya sabemos que necesitamos, podemos analizar qué es lo que hay. Gracias a ti. También quiero felicitarte como periodista porque pues tu labor es esencial para la democracia. Tú nos traduces, tú nos das la información digerida. Es realmente honroso y creo que quiero felicitarte por eso y agradecerte y pedirles a las jóvenes que lean, ¿no? Columnas como la tuya, que se informen. ¿Y para qué? Para poder tener una decisión informada a la hora de votar y que sí ejerzan ese derecho, porque es ahí donde se puede marcar toda una tendencia que ya vimos. 6 años son muchos, 6 años cambian las cosas, entonces más vale tomar una buena decisión con las candidatas o el candidato hacia futuro. Sí, gracias por las felicitaciones y yo sé que ya estamos cerrando, pero no me voy sin recuperar muy brevemente una parte de mi libro que me han llegado screenshots de muchas jóvenes que llegan a esa parte del libro y se conmueven mucho. Y es cuando yo hablo de que a las mujeres que de niñas soñamos con una vida, con ambiciones tanto profesionales como personales. Llegamos a la universidad y llegamos al mercado laboral y nos damos cuenta que no es aceptado por el mundo que las mujeres soñemos igual que lo hacen los hombres y que para un hombre creer en él mismo es una opción y para una mujer es una revolución. Y yo creo que las jóvenes están en plena revolución, en esa revolución. A mí me inspiran muchísimo y me dan mucha esperanza de que quien sea que vaya a ser la próxima presidenta, las jóvenes van a estar ahí metiendo presión. Eso es muy importante, sin ninguna duda, y pues hay que al fin y al cabo recordar que la mitad del electorado son mujeres, o sea, Claro. tienen derecho a votar, ¿no? Y en ese contexto yo creo que el mensaje con el que cerraste, Isabel, las mujeres jóvenes que hacen revolución y que tienen que ir a votar también, o sea, una invitación aquí para que vayan a votar y expresen sus preferencias electorales, también tomando en consideración, obviamente, las propuestas en términos de mujeres, de género, de las candidatas, de los candidatos que tenemos en esas elecciones, que hay muchos. Y con eso agradezco mucho, Isabel, Azucena, y con su permiso cerramos este episodio invitándoles a que nos sigan, comenten y hasta la semana que viene. Hasta luego. Hola, Somos Jaime Martínez Eva Guerra y Alicia Elizondo, y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.